Okay. So, do all of you serve in music ministry or some of you in various ministries? La pregunta es si ustedes o todos ustedes sirven en ministerios relacionados con la música o en otros ministerios. Raise your hand if you're in music Si ministry. estás en el ministerio musical, levanta tu mano ahí bien alta. Perfect, perfect. Perfecto, bien, varios. Well, this lesson isn't only for music ministry. Esta lección no está solamente aplicada a aquellos que están en el ministerio de música, It applies to music ministry because the same thing that will make you a faithful minister of music aplica al ministerio de música porque aquellas cuestiones que te van a hacer un ministro fiel de la música is the same thing that will make you a faithful Christian in general. son las mismas cuestiones que te van a hacer un cristiano fiel a nivel general. So if you would, please open to Romans 12. Así que por favor acompáñanos a Romanos capítulo 12. Let me pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Señor, que estás en el cielo, it is a privilege to serve you and serve your church. es un privilegio servirte en esta iglesia. We're so grateful for the way that you have called us into your family. Estamos tan agradecidos por la forma en la que nos has llamado a ser parte de tu familia. We're so grateful for the way that you have gifted us to serve your body. Estamos tan agradecidos por la forma en la que nos has dado dones para servir a tu cuerpo, la iglesia. And Lord, we pray that you would use this time to make us more effective in serving you. Y oramos para que vos puedas utilizar este tiempo en hacernos más efectivos en el servicio. We pray this in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. The title of this message is 7 Lessons for a Faithful Life and Ministry. El título de este mensaje son 7 lecciones para una vida y un ministerio fiel. The first one is to be consumed with the worship of God. La primera lección es el ser consumido por la adoración a Dios. This lines up perfectly with the lesson we just saw about worshiping in spirit and truth. Esto se alinea perfectamente con esta lección anterior que vimos acerca de adorar en espíritu y en verdad. I'll have Pablo read verse 12, or the first one of Romans 12. Vamos a leer el capítulo 12, versículo 1 de Romanos. ¿Están ahí? ¿Sí? Romanos 12. Verse 1, yeah. Solo el versículo 1 dice, Romanos 12, 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Faithful ministry begins with personal worship. Un ministerio fiel comienza con la adoración personal. We come to worship because of the mercies of God. Nosotros venimos a adorarle a Él a causa de las misericordias de Dios. It should never be lost on us that the ability to repent of sin Y tenemos que tener siempre en mente que esta capacidad para poder arrepentirnos de nuestro pecado commit our lives to Christ y comprometer nuestra vida y dedicársela a Cristo and serve Him y servirle is solely on His grace and mercy extended through the sacrifice of Christ on our behalf. es solo a causa de su gracia, de su misericordia que nos llega a nosotros a través del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Recognizing this breeds a sense of dependence. Al entender esto, genera a nosotros un sentido de dependencia. We will have gratitude that will prevent us from becoming self-righteous. Va a generar en nosotros esta gratitud que nos va a prevenir de volvernos, de creernos justos ante nuestros propios ojos. So Paul writes this letter to the Romans to call them to commit their bodies to the worship of God. Así que Pablo está escribiendo esta carta a los romanos para llamarlos a comprometerse y a entregar su cuerpo mismo en sacrificio para el servicio de Dios, para la adoración de Dios. This was part of a problem that existed in Rome at the time. Gnosticism was very prevalent. Esta carta viene en respuesta a un problema que estaba en Roma en ese momento, que viene a ser este tema del gnosticismo. Gnosticism would say that the material body is evil, but the spirit is good. El gnosticismo planteaba de que todo lo que era material, como el cuerpo era material, es algo malo, pero todo lo espiritual era algo bueno. Paul contradicts that way of thinking, and he calls believers to worship with their entire being. Pablo contradice totalmente esta postura y él llama a los creyentes a adorar no
no solamente con su espíritu, sino con todo su ser, incluyendo su cuerpo. Maintaining control over your fleshly desires and handling your body in a way that is acceptable to God is the product of true worship. El poder estar al control de las pasiones de tu propio cuerpo para someterlos en adoración al Señor, eso es un producto y un resultado de una verdadera adoración. This is the starting point because this is what qualifies us to be in ministry. Y este es un punto inicial porque justamente esto es lo que nos califica para poder estar en el ministerio. 1 Corinthians 9:27 says, 1 Corintios 9:27 dice, "But I discipline my body and make it my slave, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified." no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Paul knew what the greatest threat to his ministry was: Pablo sabía cuál era el objetivo más grande de su ministerio, his own self-control. que era justamente su propio autocontrol. Sadly, we see men every year who are disqualified from ministry because they fail to control their bodies. Es triste ver año tras año gente que queda descalificada del ministerio por no poder controlar sus propios cuerpos. Unlike other sins, sins that are committed with the body are sins that can disqualify permanently, especially when they are due to sexual immorality. A diferencia de otro tipo de pecados, aquellos pecados que se cometen con el cuerpo son pecados que te van a descalificar permanentemente, y apuntando especialmente a los pecados de inmoralidad sexual. So if we are to be faithful in ministry, we must control our bodies. Así que si vas a ser fiel en el ministerio y si vamos a ser fieles en el ministerio, tenemos que saber que tenemos que controlar nuestros cuerpos. So how are we to accomplish this? Así que ¿de qué manera lo vamos a lograr? Paul tells us in the very next verse. Pablo le dice ahí en el siguiente versículo. Go ahead and read verse 2. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformity to the world is our default state. El hecho de estar conformándonos al mundo es nuestro estado por defecto, ¿no? Así es como vivimos normalmente. Pablo will read for us Romans 3:10 through 18. Vamos a Romanos capítulo 3, Yeah. versículo 10 al 18. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. If this is how we are in our sin, how are we to change? Si esta descripción es la que nos caracteriza en nuestra propia carne, ¿de qué forma entonces vamos a cambiar? How are we to begin seeking after God? ¿Cómo vamos a salir de esta condición a ser aquellos que quieran ir a buscar y conocer de Dios? Where do we go to seek after God and to learn from Him? ¿De qué manera vamos a buscar de Dios y a intentar conocerle? How is it that our minds become renewed? ¿De qué manera es que nuestras mentes empiezan este proceso de renovación? Romans 10:17 says, "So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ." Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. So the Spirit works through the word to reshape us and sanctify us. This is the renewing of our minds. Así que el Espíritu Santo trabaja en nuestra mente para santificarla, para reformatearla, digámoslo así, y de esta forma poder renovar nuestra mente. Hebrews 4:12 says this, Hebreos 4:12 dice esto. "For the word of God is living and active, La palabra de Dios es viva y eficaz, and sharper than any two-edged sword, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón." So we become everything we weren't by the word of God.
Así que todo lo que We become everything that we aren't any longer. entonces toda esta transformación se da por la palabra de Dios. We were once unrighteous. Lo que una vez éramos de manera injusta, Through the hearing of the word, we become sanctified. a través de escuchar la palabra de Dios, entonces se santifica. We were once without understanding. Lo que en un momento era sin entendimiento, Now by the word, we gain understanding. ahora por medio de la palabra ganamos conocimiento y entendimiento. We were once useless. En un momento éramos inútiles, Now we have become useful stewards of the truth. pero ahora nos hemos vuelto ministros y administradores fieles de la palabra. Now we are given spiritual gifts by which we can use to serve our Lord. Ahora nos han sido dados dones espirituales por medio de los cuales podemos servir a nuestro Señor. We used to deceive. Solíamos engañar Our mouths used to be open graves. y nuestra boca solía ser esa tumba abierta. Now we bless everyone who hears us preach the gospel. Y ahora podemos bendecir a todos aquellos que escuchan el Evangelio. We used to be swift to shed blood, ready to destroy others. Estábamos prontos a ir a derramar sangre y a destruir a otros. Now we sacrificially pour ourselves out in the service of others. Y ahora de manera sacrificial nos entregamos en el servicio de otras personas. We once hated God and worshipped idols. En ese momento antes odiábamos a Dios y adorábamos ídolos. Now we fear God Ahora tememos a Dios and we have reverence and awe y tenemos una reverencia y temor de Él for his glory. por causa de su gloria. It is by the steady flow of Scripture washing what remains of our corruption Es a causa de exponernos a la palabra que ella va limpiando todo aquello que permanece todavía de esa corrupción. that the Spirit accomplishes all of this in our lives. Que el Espíritu de Dios puede cumplir todas estas virtudes en nuestra vida. If we are to be faithful in ministry, we must be people of the Word. Si vamos a ser fieles en el ministerio, tenemos que ser personas de la palabra. We are never in a static position when it comes to sanctification. En el tema de la santificación, nunca estamos en una situación pasiva o estática. Without a steady diet of the Scriptures, our flesh will always drift toward conformity to the world. Without a steady diet of Scriptures, Sin una dieta apropiada de las escrituras, nuestra carne siempre va a tender hacia la carnalidad. we are either being propelled towards righteousness by the impact of the unfailing Word of God, O vamos a ser llevados hacia la justicia por el efecto que genera en nosotros la infalible palabra de Dios. or we are being drawn out by a riptide into an ocean of sin. O vamos a ser llevados y arrastrados por un océano de pecado y de miseria. Satan is the God of this world, Sabés que Satanás es el Dios de este mundo. and conformity to the world subjects us to all manner of demonic influence. Y nos quiere hacer que nos acoplemos y que nos acomodemos a este mundo y de esa forma ir siguiendo esa influencia que termina siendo diabólica, demoníaca. So, what is our weapon against the schemes of the devil? Así que, ¿cuál es el arma con que vos y yo contamos contra las estrategias del diablo? The sword of the Spirit. Aquí tenemos la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Being regularly in the world, we will be transformed into those Mientras que vamos caminando en este mundo y vamos siendo transformados, who can differentiate between what is the will of God vamos siendo transformados en estas personas que pueden diferenciar entre qué es lo que el poder de Dios genera and what is evil and unacceptable to God. y qué es aquello que es malicioso, que es pecaminoso y no es aceptable delante de Dios. Again, this is the ability that is essential to be effective in ministry. De vuelta, esta cualidad es esencial para que vos y yo podamos ser efectivos en el ministerio. We are not prepared for ministry if we do not have minds that are renewed. No vamos a estar preparados para el ministerio si nuestras mentes no están siendo renovadas constantemente. 2 Timothy 3, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil
for reproof, for correction, for training in righteousness. para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, So the man of God may be adequate, equipped for every good work. para que el hombre de Dios esté completamente equipado, preparado para toda buena obra. It is the scripture which defines the means and the mode of gospel ministry. Es la escritura la que define de qué manera se va a llevar el ministerio y cuáles son los medios por medio justamente de los cuales vamos a servir. So, what are the biblical instructions for music leaders? Así que, llevándolo al plano de los líderes de música, ¿cuáles son las instrucciones bíblicas respecto a este ministerio? Colossians 3:16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Notice the first qualification for music ministry. Fíjate cuál es la primera cualidad que se requiere para los líderes de música. Having the word dwell within you richly. Tener la palabra de Dios morando de una forma rica en tus corazones. So, music ministry is to be rooted in a deep understanding of God's word. Así que el ministerio de la música y de la adoración tiene que estar firmemente arraigado en un profundo conocimiento de la palabra de Dios. It is the truth of the word carried through the lyrics, Es la verdad de la palabra de Dios que se llega a la gente por medio de las letras de esas canciones, that teaches and admonishes those whom we sing. que enseña y amonesta y anima a aquellas personas que están cantando y a quienes le estamos cantando. The next point is have sober assessment of self. El siguiente punto es tener un concepto correcto de ti mismo. Verse 3. Versículo 3. Volvemos a from Romanos capítulo Romans 12. 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Was that 3? Three. Oh, could you go through 5? Sorry. Seguimos hasta el versículo 5. Versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. This is something that we're all prone to fail to do. Esto es algo en lo que solemos fallar. Having a right assessment of self is the primary key to a successful ministry. El poder tener un concepto apropiado de vos mismo es un punto principal para poder tener un ministerio exitoso. Pride and self importance is Satan's main tool for disqualifying men from ministry other than sexual sin. Mirá, la herramienta principal que el diablo tiene para descalificar a las personas del ministerio, más allá incluso más que la inmoralidad sexual, es el orgullo y el pensar que somos más de lo que realmente somos. People who think too highly of themselves split churches. La gente que piensa de sí mismo más alto de lo que debería pensar son personas que terminan dividiendo iglesias. One of my favorite modern hymn writers, he wrote many great songs over the last decade. Uno de mis autores favoritos de himnos y escritor de himnos escribió muchas canciones en la última década. He stopped attending church altogether because he was part of an abusive pastor. Y él directamente dejó de asistir a la iglesia porque él formaba parte de una congregación que tenía un pastor que era abusivo. So we all need to be fighting our pride. We need to be putting our pride to death. Así que cada uno de nosotros tiene este llamado de mortificar este pecado del orgullo, This is the only way we can be effective in any ministry. porque esta es la única forma en la que vamos a poder llegar a ser efectivos en cualquier tipo de ministerio. 1 Peter 5:5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. You realize that if you are proud,
God is actively opposing you. ¿Te das cuenta de que si somos orgullosos, Dios está activamente en contra nuestra? There's no category for faithful ministry which God is opposed to. No hay ninguna categoría para un ministerio espiritual del cual Dios esté oponiéndose a él. God does not need any of us. Dios no lo necesita a ninguno de nosotros. He is the almighty creator. Él es el creador poderoso. He can raise someone up with 10 times our talent and ability. Él puede hacer salir de la tierra a alguien que sea 10 veces más habilidoso que cualquiera de nosotros. But if we are humble, Pero si vos y yo somos humildes, he gives us grace, Él nos da su gracia. and our lives and our ministries flourish Y nuestra vida y nuestro ministerio puede florecer for the sake of his glory. por la causa de la gloria del Señor. In our flesh, we are all prone to get a higher view of ourselves than we should. En nuestro caminar carnal, en nuestra carne, todos estamos bien prontos para creer que somos más de lo que somos. This especially affects those who stand up front of the church. Y esto especialmente afecta a aquellos que están en un lugar visible de la iglesia. So if you are in a music ministry or a teaching ministry, you are prone to get puffed up. Así que si vos estás en un ministerio de enseñanza o en un ministerio de música, es probable que esto sea algo que se dé en tu vida. But we are no more important than anybody. Pero la verdad es que no somos más importantes que ningún otro. We are all one. Todos somos llamados a ser uno en Cristo. We are part of the same body. Somos parte del mismo cuerpo. Look at 1 Corinthians 12, Mirá 1 Corintios 12, 21 through 26. 21 al 26. Dice así, verso 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se ocupen los unos de los otros. Verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. So this is humility, Así que esto es humildad. knowing you are no better than anybody else in the church. Entender y saber que no sos mejor que nadie más ahí en tu iglesia. So how do you come to have sound judgment about yourself? Así que ¿de qué manera podemos tener un sano concepto de nosotros mismos? Here are some questions you can ask yourself. Bueno, aquí hay una serie de preguntas que vos podés hacerte a vos mismo. Do I believe the church needs me to be effective? ¿Creemos que la iglesia me necesita a mí para ser efectiva? Do I compare my ministry to the ministry of others? ¿Comparo constantemente mi ministerio con el ministerio de otras personas? Do I need to be the one who calls the shots in my area of ministry? Do I need to be one who makes the decisions in my area of ministry? ¿Necesito ser yo el que toma constantemente las decisiones en mi área de ministerio? Do I sacrifice to raise up the next generation of leaders in my ministry? ¿Me sacrifico para poder generar una nueva generación de líderes en mi ministerio? Do I give less experienced people a chance to grow? ¿Le dejo a gente que tiene menos experiencia en el ministerio la posibilidad de poder servir y crecer? Am I flexible in areas of personal preference? ¿Soy flexible cuando se tratan temas que son de preferencia y no son mandamientos? Or do I elevate my own preferences? ¿O elevo mis propias preferencias por encima de los otros? Do I fixate on attendance or numbers or internet clicks? ¿Me estoy fijando demasiado en las tendencias o en los números o en cuántas personas ven mi ministerio en internet? Am I more concerned with results than relationships? ¿Estoy más preocupado en los resultados que en generar relaciones? Do I celebrate the gifting of others? ¿Celebro los dones y las habilidades que Dios le dio a otras personas? Or do I become envious of others? ¿O me estoy volviendo envidioso de otros? One of the things we're prone to is falling into what I call the comparison trap. Una de las cosas en las que estamos siempre cerca de caer es en esto que hemos llamado la trampa de la comparación. That is a sure way to divide yourself from others and hold yourself above.
Este es un camino seguro para poder lograr una división con otras personas y para mantenerte a vos con un concepto demasiado alto de vos mismo. 1 Timothy 1:15. Primera Timoteo 1:15. This is how we should all view ourselves. Esto es como todos nos deberíamos ver a nosotros mismos. Dice el versículo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Corinthians 15:9. Primera Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Yeah, that's good. So this is how Paul viewed himself. Así que esta es la forma en la que Pablo se consideraba a sí mismo. So how much more should we view ourselves the same way? Y si él se consideraba así, ¿cuánto más nosotros deberíamos considerarnos de esta manera, ¿no? If you wish to be successful in ministry, you must have a sober assessment of yourself. Si vos querés ser exitoso en tu ministerio, en primer lugar tenés que tener una correcta conciencia y una valorización correcta de vos mismo. You must be humble. Debes ser humilde. Next, you must steward your gifts diligently. En segundo lugar, tenés que ser un mayordomo sabio de los dones que se te han dado. I'll read Romans 12:6 through 8. Romanos 12, volvemos. Romanos 12, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice así el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. So each Christian is given one spiritual gift, at least one spiritual gift. Así que a cada hijo de Dios se le ha concedido al menos un don espiritual. This gift is supernaturally empowered for the benefit of the church. Este don es una habilidad sobrenatural que Dios te concede para edificar su iglesia. Now, talents and skills are not to be confused with spiritual gifts. Ahora, las habilidades naturales y los talentos no tienen que confundirse con los dones espirituales. These are spiritual gifts that the Spirit uses far beyond the means of any natural talent. Estos dones espirituales, el Espíritu, por medio de su poder, Él los usa de una forma que va muchísimo más allá de cualquier uso de una habilidad o de un talento natural. For the building and edification of the body of Christ. Los usa para la edificación del cuerpo de Cristo. The first gift he lists here is prophecy. Fíjate en esta lista de dones, el primero que aparece es en el versículo 6, dice, si el de profecía. I believe that this is one of the sign gifts that has ceased. Yo creo que este es uno de los dones de señales que han cesado ya. So, if that is correct, then nobody is actively utilizing this gift. Si esto es correcto, entonces ya nadie actualmente estaría utilizando este tipo de don. But the next gift Pero el segundo, el siguiente, is faith. habla de la fe. And this is something that we all need to utilize in our service. Y esto es algo que todos tenemos que utilizar en nuestro servicio. However, certain people have an extra measure of faith. De todas maneras, igual hay personas, ¿no?, que parece que tienen una medida extra de fe. But regardless of which gift you are given, Pero con respecto a cuál don es el que Dios te dio, we must steward these gifts well. debemos ser buenos administradores de lo que hemos recibido. The Spirit empowers them, but that does not mean we don't have a role in refining them. El Espíritu de Dios es el que nos da el poder para llevar adelante y desarrollar ese don, pero eso no significa que no tenés ninguna responsabilidad en hacerlo crecer, en pulirlo. 1 Timothy 5:17 says, "The elders who lead well are considered to be worthy of double honor." 1 Timoteo 5:17 habla de que aquellos ancianos que sirven bien y que pastorean bien son dignos de tener doble honor, Especially those who work hard especialmente aquellos que hacen un arduo trabajo at preaching and teaching. en enseñar y predicar. The gift of teaching is a spiritual gift, but notice
that Paul says that it needs to be cultivated, that it needs to be worked at. Fíjate que él habla de estos ancianos que trabajan en enseñar y en predicar, y que esos son dones que el Señor da, pero estas personas tienen que trabajar arduamente a través de esos dones. So here are the gifts that I think are particularly active in music ministry. Así que esta es la lista de dones que yo creo que están particularmente activos con respecto al ministerio de música. The gift of service. El don de servicio. The gift of service is probably the most often seen gift among music ministers. El don de servicio creo que es el don que se ve de forma más evidente entre los músicos. Faithful stewardship of a musical talent requires hours upon hours of personal practice. El ser un administrador fiel de un talento musical requiere horas y horas de disponerlas para el servicio del cuerpo de Cristo. Your involvement in music ministry is very time intensive. Si estás involucrado en un ministerio de música, vas a ver que requiere mucha intensidad y mucha demanda de tu tiempo. Requires commitment for midweek rehearsals, Requiere compromiso para ensayos durante la semana. early morning on Sunday, Requiere estar más temprano en las reuniones del domingo. participating in the services, Participar luego de las canciones en el culto. and all the preparation that you put in. Y toda la preparación con la que tenés que llegar para ese momento. This is a way that God may be using your spiritual gift within the church. Y esta es una manera en la que Dios podría estar utilizando tu don espiritual para servir a la iglesia. The next gift is teaching. El siguiente don que se menciona es la enseñanza. We use music to teach the church. Y usamos la enseñanza para enseñar a la iglesia. A gifted teacher may select songs or write songs that instruct the congregation well. Un enseñador que tiene este don de parte del Espíritu Santo va a elegir las canciones correctas que mejor van a servir para enseñar a la iglesia. He may take opportunity between songs to provide instruction. Él puede tomar un momento entre una canción y otra para dar una instrucción a partir de versículos de la Biblia. You may have the gift of exhortation. Puedes tener el don de exhortación, tal vez. Surely an effective music leader is regularly exhorting the congregation. De hecho, es muy probable que si sos un líder de música o un líder de música que va a ser exitoso en su ministerio, probablemente de forma regular esté exhortando a la congregación. We exhort people to sing and respond in faithfulness. Exhortamos a la iglesia a cantar y a responder en fidelidad. We exhort people to look upward to the glory of our great God. Los exhortamos para que puedan levantar su vista y ver la gloria de Dios y esperarla. A music minister may have the gift of leadership. Un ministro de la música puede tener el don de liderazgo. Certainly, you would need the ability to lead in order to lead a music team, Seguramente vas a necesitar la capacidad de liderar para poder liderar un equipo de músicos and then to lead the congregation to participate in singing. y luego para guiar a toda la congregación en participar en las canciones. A music minister may have the gift of mercy. El ministro de música va a tener que utilizar o hacer uso del don de misericordia. We may have the ability to select songs that address the needs of our congregation. Podemos tener esta habilidad de seleccionar aquellas canciones que de mejor manera van a suplir las necesidades que se ven en la iglesia. I remember when COVID hit, this was a great example for our ministry of how songs can act as mercy. Recuerdo cuando surgió todo el proceso y el tiempo de la pandemia, y esta fue una forma muy clara en la que la selección correcta de las canciones sirvió para cubrir necesidades en el pueblo de Dios. Many were struggling with fear and uncertainty because no one was sure how the virus would affect them. Muchas personas estaban luchando con ansiedad, con temores, porque nadie estaba seguro de qué forma iba a afectar el virus. Songs that remind people of God's promises and God's protection were instrumental during that time. Y las canciones que ayudaban a la gente a recordar acerca de la protección de Dios, del amor de Dios, fueron cosas que el Señor usó en ese tiempo. Maybe there's a death in the church or a tragedy that befalls the church. Quizás la iglesia fue golpeada por una muerte o por una tragedia. A music leader with mercy can remind them of God's goodness and sovereignty. Y un ministro de música que tiene misericordia va a recordar a la iglesia acerca de la soberanía de Dios y de la bondad de Dios.
So Paul's appeal to the Romans is they would be good stewards, Así que Pablo está aquí apelando a los romanos a que ellos puedan ser buenos administradores, that they would put high priority on developing and using their spiritual gifts. que ellos puedan tenerlo como una prioridad alta, el poder usar y desarrollar los dones espirituales que les habían sido entregados. Regardless of whether you have one or many gifts, you should work hard to use them well. Sea que tengas un solo don o que tengas varios, tenés que poner un arduo trabajo para desarrollarlos. The next point El siguiente punto, is in Romans 12, 9 and 10. Romanos capítulo 12, ahí mismo, vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice así, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. We must be committed to loving others. Tenemos que estar comprometidos, como segundo punto, tenemos que estar comprometidos en amarnos los unos a los otros. Love is a central theme of Scripture. El amor es una temática esencial en la Escritura It's central to the very character of God. y está centrado en el mismo carácter de Dios. 1 John 4:8 says, anyone who does not love does not know God, Fíjate, primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice que cualquiera que no ama a Dios, el que no ama a Dios, no es nacido de Dios, because God is love. porque Dios es amor. Do you know what attribute of God is mentioned the most in the Bible? ¿Sabes cuál es el atributo de Dios que se menciona más veces en la Biblia? His loving kindness, Es su amor y su bondad. mentioned 248 times. Se menciona 248 veces. This is his faithful covenant-keeping love. Es ese amor que es fiel y que mantiene su pacto, que es fiel a su pacto. When man's faithfulness fails, God's faithfulness remains. Cuando la fidelidad de los hombres falla, la fidelidad de Dios es la que permanece. The whole of the scriptures is really a showcase of the glory of God. Toda la escritura realmente lo que hace es mostrar de muchas maneras la gloria de Dios. And the display of the height of God's love coincides with the display of the depths of God's love, and that is through giving his son on the cross. Y la manifestación más alta del amor de Dios coincide con la manifestación más profunda del amor de Dios. Y esto se da en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. John 3:16. Juan 3:16. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only son, que ha dado a su Hijo unigénito, so that everyone who believes in him will not perish, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, but have eternal life. sino tenga vida eterna. Jesus tells us the law and the prophets are summarized in the great commandment. El Señor nos dijo que toda la ley y los profetas se resumen en ese gran mandamiento, ¿te acordás? You shall love the Lord your God with all your heart, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, with all your soul, con toda tu alma, with all your mind, con toda tu mente. and this is the foremost commandment. Y fíjate cómo este es el más grande mandamiento. And the second is like it. Y el segundo es semejante. You shall love your neighbor as yourself. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. This is the hallmark of Christ-like character, Esta es la marca distintiva del carácter cristiano. sacrificial love. Es el amor sacrificial. Paul says love is to be without hypocrisy. Pablo dice que el amor tiene que ser sin hipocresía. Love is not an act we put on for outward appearances. El amor no es un acto que hacemos o una mímica que hacemos solamente por una cuestión de apariencia. It's a deep, heartfelt commitment. Es un compromiso que viene desde el corazón, de una profundidad del corazón. And Paul tells the Romans to abhor what is evil and cling to what is good. Pablo llama a los romanos a abandonar aquello que es malo, que es maléfico y aferrarse a aquello que es bueno. So there's a correlation between loving others and loving what is good. Así que fíjate que hay una correlación entre amar a otros y el amar lo que es bueno. He goes on to make it clear that we're to give preference to one another. Él también deja en claro que tenemos que preferirnos los unos a los otros. So we're not advocating for ourselves, Así que no estamos ahí defendiendo nuestra posición, but seeking to honor others. sino buscando honrar a otras personas.
This type of love is essential for those who seek to be successful in ministry. Esta clase de amor es algo esencial para aquellos que quieren tener un ministerio exitoso. Listen to 1 Corinthians 13:1. Fíjate lo que dice 1 Corintios 13, versículo 1. Yeah, just one. Versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Whenever I read this verse, I think about a time I played in a band. Cuando leía este versículo, la primera vez me acordaba de un momento en el que yo tocaba en una banda And the drummer got a brand new China cymbal. y el baterista consiguió un címbalo chino nuevo. No China cymbals here? No, no digo. China cymbals are the loudest, most obnoxious sounding cymbal. Dice que esos de China son los que más ruidosos y los que hacen ese sonido más fuerte. And our drummer loved this cymbal. Y a nuestro baterista le encantaba, ¿no? He'd hit it as often as possible. Y le pegaba lo más frecuentemente que podía. It made our songs sound terrible. Y hacía que el sonido fuese terrible. Fortunately, he hit it so much he broke it. Así que en un momento determinado él le dio tantas veces que lo rompió. Gracias a Dios. So that is what I picture when I read this. If we don't have love, we're a symbol that makes everything sound bad. Y esta es la imagen que él se le venía a la mente cuando leía este versículo. Dice, si yo no tengo amor, somos este símbolo que está sonando de tal forma que hace que todos se sientan mal. Let's keep going in 1 Corinthians to see what love does look like. Ahora avancemos ahí en 1 Corintios 13 para ver cómo sí se ve correctamente el amor. In verse 4, En el versículo 4 he says, love is patient. dice, el amor es sufrido. Are you patient with others? ¿Sos sufrido, sos paciente con otros? Or do you lose patience with ministry team members when they're being difficult? ¿O perdés rápidamente tu paciencia cuando la situación ahí en el medio del equipo se vuelve difícil? Love is kind. Dice el versículo 4, el amor es benigno. Do you go out of your way to bless others? ¿Vos buscás la forma de bendecir a otras personas? Love is not jealous. El amor no tiene envidia. Do you celebrate the successes of your fellow ministry team members? ¿Vos podés celebrar el éxito de los demás compañeros de tu ministerio? Love does not brag. Dice que el amor no es jactancioso. Do you find yourself talking about yourself often? ¿Te encontrás en esta situación en la que constantemente estás hablando acerca de vos mismo? Love is not arrogant. El amor no es arrogante, no se envanece. Do you have an air of superiority? Do you hold yourself above others? ¿Vos tenés este aire de grandeza o te mostrás como demasiado alto o grande delante de los demás? Love does not act disgracefully. Versículo 5 dice, el amor no hace nada indebido. Do you say or do things that bring dishonor to Christ? ¿Y vos hacés o decís cosas que traigan deshonra al nombre de Cristo? Love does not seek its own benefit. El amor no busca lo suyo. Do you see ministry as an opportunity to seek good for others or to seek good for yourself? ¿Vos buscás en medio de estas oportunidades de servicio algo que sea un bien para vos mismo o la oportunidad de servir para el bien de otros? Love is not provoked. Dice el versículo 5, ¿no? Estamos todavía en el 5. El amor no se irrita. Are you quick to overlook offenses ¿Sos rápido para pasar por alto la ofensa or are you easily offended? o te ofendés fácilmente? Love does not keep accounts of wrong suffered. Termina el versículo 5 diciendo, el amor no guarda rencor. Are you fast to forgive others ¿Sos rápido en perdonar a los otros or do you hold grudges? o mantenés ahí tu enojo guardado? Love does not rejoice in unrighteousness. Versículo 6, el amor no se goza de la injusticia. Do you laugh at inappropriate jokes? ¿Te reís de bromas que son inapropiadas? Do you enjoy when someone you don't like suffers the consequences of sin? ¿O disfrutás cuando alguien que vos no querés está sufriendo consecuencias de su pecado? Love rejoices with the truth. El amor se goza de la verdad. Do you rejoice when others uphold and live out the truth of God's word? ¿Te gozás cuando otros pueden manifestar en su vida
la verdad y el efecto de la verdad en la vida de ellos? Love keeps every confidence. El amor todo lo sufre. Do you gossip about others or share things that were told to you in confidence? Perdón, la última parte del versículo 6. Más se goza de la verdad. 7. It keeps every Ah, confidence. ok, sí, está bien, está un poquito distinta la traducción en ellos. Es el amor todo lo sufre. Sorry, can you repeat? Yeah. So, do you gossip? Do you talk behind other people's back? ¿Vos murmurás o hablás detrás de la espalda de otras personas? Or are you true to your word that you're going to keep something private? ¿O sos fiel a esa verdad que dijiste que ibas a mantener de forma guardada y no revelar el corazón de tu hermano? Love believes all things. El amor todo lo cree. Do you choose to believe the best of people? ¿Elegís creer lo mejor de otras personas Do you give them the benefit of the doubt? y darles el beneficio de la duda? Or do you assume the worst about people? ¿O asumís directamente lo peor de las otras personas? Love hopes all things. El amor todo lo espera. Do you hope for the best for everyone? ¿Esperás lo mejor para otras personas? Or is there someone that you secretly hope fails? ¿O hay algo o alguien contra el cual vos estás secretamente esperando que le vaya mal? Love endures all things. El amor todo lo soporta. Is there a line at which you think it's acceptable to stop loving others? Hay una línea que vos trazás y decís, bueno, hasta acá es aceptable seguir amando a otros, pero más allá de esta línea no. Are you prepared to endure in love as Christ endured in love, ¿Te estás preparando para soportar en amor, así como Cristo soportó en amor, even to the point of death? hasta llegar al punto de su misma muerte? If those are convicting to you, just know that they're convicting to me too. Si estas preguntas te arrojan convicción en tu corazón, sabe que también lo hacen con el mío. We are all guilty of failing to love as we should. Todos somos culpables realmente de fallar en amar como deberíamos amar. But if we want to have faithful and fruitful ministries, Pero si querés tener ministerios fructíferos y fieles, we need to be those who are growing in their ability to love others. tenemos que ser parte de estos que están creciendo en su habilidad para poder amar a otros. The next point is that our ministry should be fueled by conviction. El siguiente punto es que nuestro ministerio debería estar impulsado por convicciones. Romans 12:11. Vamos a Romanos 12 de vuelta. Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo 11. Esperamos que lleguen ahí. Romanos 12, versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. We are not to grow lazy in our heart for serving God. No tenemos que volvernos perezosos en nuestro corazón en lo que respecta al servicio a Dios. During the ups and downs of ministry, we can be tempted to go on cruise control. Durante las situaciones buenas y malas, los altos y bajos del ministerio, somos tentados a poner ahí la velocidad a crucero y dejarnos llevar, ¿no? Ir en piloto automático. This should never be. Esto nunca debería pasar así. God is worthy of more than that. Y Dios es digno de mucho más que eso. Rather, we are to be driven by deeply rooted convictions. En vez de eso, deberíamos estar impulsados por convicciones profundas. We are to excel still more. Tendríamos que luchar por seguir siendo excelentes. That word that Paul uses in 1 Thessalonians 4 Esa palabra que Pablo usa en 1 Tesalonicenses 4, literally means boiling. versículo 10, literalmente significa hervir. So that idea of excelling is a picture of our desire for excellence churning within us. Esa idea da la imagen de que este deseo de ser excelente es algo que está hirviendo en nosotros y está queriendo salir, queriendo manifestarse. Romans 12:12 says, we are to be rejoicing in hope, Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, persevering in tribulation, sufridos en la tribulación, devoted to prayer, constantes en la oración, contributing to the needs of the saints, compartiendo para las necesidades de los santos, and practicing hospitality. practicando la hospitalidad.
The hope that we have of our Lord is our fuel for our rejoicing. La esperanza que tenemos en nuestro Señor tendría que ser ese combustible que impulsa nuestro ministerio. No matter what comes, we need to be anchored on the promises of a faithful God. Sin importar la situación que llegue a tu vida, vos y yo deberíamos estar anclados en esta promesa fiel que tenemos en la palabra de Dios. It's these promises that motivate us in ministry in times of good times and bad times alike. Son sus promesas que están fundadas en su palabra, aquellas que nos impulsan en seguir sirviéndole, en querer seguir sirviéndole, ya sea en situaciones buenas y favorables como en situaciones de dificultad. If we are not settled in our hope in our God, then we will not be prepared to persevere in the hard times. Si vos y yo no estamos basando nuestra esperanza en estas promesas de Dios, entonces no vamos a poder permanecer cuando llegue la dificultad. Additionally, if we're to be successful in ministry, we need to be devoted to prayer. Además, si vos y yo queremos ser parte de un ministerio exitoso, tenemos que ser devotos y constantes en la oración. Prayer is the act of being dependent upon God. Orar manifiesta el acto de estar en una actitud de dependencia delante de Dios. Listen to this quote by C.H. Spurgeon. Escuchá por favor esta cita de Spurgeon. Prayer girds human weakness with divine strength. Em, Prayer like wraps. Like wraps, like a belt or something. Prayer dice que la oración human, cubre la debilidad humana, o sí, cubre la debilidad humana con la fortaleza de Dios, con la fortaleza divina. prayer turns human failure into heavenly wisdom. La oración convierte la falla humana y los errores humanos en sabiduría divina. Prayer gives troubled mortals the peace of God. La oración le da a los mortales que están atribulados la paz de Dios. We don't know the extent of what prayer can do, Todavía no sabemos cuánto es la extensión de aquello que la oración puede lograr. we are all fools in need of divine strength. Todos estamos corrompidos y necesitamos el poder de Dios. When we pray, we are orienting our hearts Godward. Cuando nosotros oramos, estamos orientando nuestro corazón hacia lo que Dios quiere. Furthermore, we must be willing to give a portion of what God has given us back to the ministry. Algo más, también tenemos que estar dispuestos a poder dar una porción de lo que Dios nos ha dado, darlo hacia el ministerio. If we are really invested in the ministry, we don't just serve with our talents and time, we serve with our wealth as well. Si realmente querés estar sirviendo en el ministerio, eso no solamente va a implicar servir con tu habilidad y con tu tiempo, sino también con tus recursos. What we do with our money is a great indicator of what we love most. Puntualmente lo que vos y yo hacemos con nuestro dinero es un gran indicador de aquello que vos y yo más amamos. That's why Jesus said in Matthew 6, you cannot love God and wealth. Es por eso que el Señor Jesucristo en Lucas dijo, no puedes amar a Dios, en Mateo, perdón, capítulo 6, dijo, no puedes amar a Dios y a las riquezas. Likewise, we should be prepared to use our homes as a means of ministry. Así que de la misma manera que vos usás tus dones y tus habilidades, podés usar tu casa como un ministro fiel de alabanza. The relationships we have with our ministry and our church should extend beyond the walls of the church building. Las relaciones que vos y yo mantenemos en la iglesia deberían extenderse más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Okay, the next point, El siguiente punto, promote unity and peace even in the face of opposition. es que deberíamos promover la unidad y la paz aun cuando estemos enfrentando oposición. We see this in Romans 12, 14 through 21. Lo vemos en Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el final del capítulo. Dice lo siguiente, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Though we are redeemed by God, Aunque vos y yo hemos sido redimidos por Dios, we are in the mixed condition. estamos en esta condición de mezcla todavía. That means we are righteous, yet we are still sinners. Eso quiere decir que somos justos, pero todavía somos pecadores. Sometimes people sin against us. Hay veces que la gente va a pecar en contra nuestra, People hurt us. nos van a herir, nos van a lastimar. Sometimes ministries go sideways, A veces los ministerios se van un poco, ¿no?, de su carril. and two people with different ministry visions can begin to pull two separate ways. Y de repente el ministerio se abre o se parte porque hay dos personas con dos filosofías de ministerio diferentes y hace que el ministerio se divida. Sometimes this can even lead to Christians persecuting one another. Y esto de repente se puede volver hasta en forma extrema a algunos cristianos persiguiendo a otro grupo de cristianos. They say disparaging things in private against one another. Y están ahí en privado diciendo cosas maliciosas un grupo respecto del otro grupo. They even publicly try to discredit one another. O públicamente tratan de desacreditarse unos a los otros. I've seen this happen personally in a church that I've served in. Lamentablemente lo he visto en una iglesia en la que solía servir. And if you are in ministry long enough, you will see it too. Y si estás si estás un tiempo suficientemente largo en el ministerio, es probable que vos también lo veas. And somebody may treat you in a cruel and underhanded way. Y es probable que alguien te trate a vos de una manera incorrecta, de una manera cruel. If we are to be successful in ministry, when this type of things occurs, we are not to stoop to their level and fight back. Si vos y yo queremos ser fieles en el ministerio, cuando estas situaciones de oposición se den, vos y yo no tenemos que bajarnos a su nivel y devolver mal por mal. Here, Paul says we are to bless those who persecute us, Aquí escuchá como dice Pablo, tenemos que bendecir a aquellos que nos persiguen, bless and not curse. bendecir y no maldecir. This echoes what Jesus says in the Beatitudes. Y esto, fíjate, que es un eco de la enseñanza de Jesucristo en las bienaventuranzas. He says, "Blessed are the peacemakers, Él dice, bienaventurados los pacificadores, for they will be called the sons of God." porque ellos serán llamados hijos de Dios. We are to pursue unity at all times. Tenemos que vos y yo buscar la unidad en todo momento. This unity is expressed when we share one another's joy Esta unidad se expresa cuando podemos compartir unos a otros el gozo de los demás. and we share in one another's sorrows. Y también cuando podemos compartir el dolor y la tristeza de otros. If we are unified so much that we can be described as being of one mind, Si vos y yo podemos estar tan unidos que podemos ser llamados a esta unidad de mente, we'll be working in the same direction toward the same goal. vamos a estar trabajando en la misma dirección y siguiendo el objetivo de la misma meta que queremos lograr. That's a fruitful ministry. Y eso es un ministerio fructífero. We are not to hold ourselves above anyone. No tenemos que creernos que somos más que otra persona. There's no room for favoritism in the body of Christ. En el cuerpo de Cristo no hay ningún lugar para el favoritismo. Jesus always had time for the weak. Cristo siempre tuvo tiempo para los débiles. He had time for the humble. Él tuvo tiempo para los humildes. He had time for the broken. Él tuvo tiempo para aquellos que estaban quebrantados. So should we. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. We are not to be wise in our own estimation. No deberíamos considerarnos sabios en nuestra propia opinión. The attitude of self-importance gets in the way of unity. Esta actitud de creernos demasiado importantes es un tropiezo para la unidad. We all know that true wisdom comes from the Lord. Y debemos entender que esta verdadera sabiduría solo viene de parte de Dios. So we are not to repay evil for evil. Así que esta palabra es la que nos enseña, no tenemos que pagar mal por mal. Ephesians 4:32 says this. Efesios capítulo 4, versículo 32, dice esto. Efesios 4, 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Those who know how much they have been forgiven for Aquellos que saben cuánto se le ha perdonado are those who are quick to forgive. son aquellos que son rápidos para perdonar a otros. Paul says, respect what is right in the sight of all men.
Pablo dice, respeten lo que es correcto a vista de todos los hombres. Another way to say this is to be above reproach. Otra manera de decir esto es que te encuentres sin reproche, que seas irreprochable, irreprendible. This is one of the requirements for church elders, Y este es uno de los requerimientos para los ancianos en la iglesia. and it's something anyone who serves in ministry should aspire to. Y también es algo que todos aquellos que estamos sirviendo en un ministerio deberíamos aspirar. We are to be at peace with all men as far as it depends on us. Tenemos que, somos llamados a estar en paz con todos los hombres en lo que dependa de nosotros. So make sure you're not pouring fuel on the fire of discord. Así que asegúrate de no estar echándole ahí nafta al fuego en medio de un problema. Continue to seek peace even if others are continuing to attack you. Continúa buscando la paz, aun a pesar de que haya oposición y que otros estén buscando atacarte a vos. Never take vengeance into your own hands, Nunca tomes la venganza en tu propia mano, but put your trust in God that He will sort things out. sino poné tu confianza en Dios y deja que Él resuelva las cosas. You do good to those who are your enemies, Tenemos que hacer el bien a aquellos que son nuestros enemigos and you show them kindness. y mostrarles la bondad de Dios. This will heap burning coals on their head, Paul says. Y aquí dice Pablo esta imagen de que vamos a ir poniendo ascuas de fuego, carbones encendidos en sus propias cabezas. This means that they will be ashamed of their bad behavior. Esto quiere decir que estas mismas personas, al ver cómo vos y yo respondemos con bien el mal que ellos nos hicieron, van a estar avergonzadas de su propio mal comportamiento. Rather than giving in to temptation to retaliate, En vez de caer en la tentación de buscar revancha, we are to show Christ-like love by overcoming evil with good. tenemos que aprender a mostrar el amor de Dios al vencer el mal con el bien. So just to recap, Así que solo para concluir y recapitular un poquito. those who would be faithful music leaders would be consumed with the worship of God. Aquellos que quieran ser ministros de alabanza exitosos y fructíferos tendrían que ser, first point, To be consumed with the tendrían que worship of ser, God. tendrían que estar consumidos por la adoración a Dios. They would be transformed by the word. Tendrían que ser personas transformadas por la palabra. They would have a sober assessment of self. Tienen que tener una correcta conciencia de sí mismo, un correcto They would, valor de sí mismo. they would steward their gifts diligently. Van a tener que saber administrar sus dones con diligencia. They would be committed to loving others. Estarán comprometidos en amar a otros. They would be fueled by conviction. Van a estar impulsados por convicciones bíblicas. And they would promote unity and peace even in the face of opposition. Y van a buscar la unidad y la paz aún en medio de la oposición. These are the things that are going to make you a faithful Christian in Estas life. son las características que te van a hacer un ministro fiel en tu vida. And these are the things that are going to make you faithful as one who ministers to others. Y estas son las características que te van a hacer fiel como alguien que ministra a las demás personas. Let's pray. Oramos. Heavenly Father, Padre del cielo, we are so grateful for the calling that you have given us. estamos tan agradecidos por el llamado que nos has hecho. And we admit, Lord, that we need your help. Y Señor, admitimos que necesitamos tu ayuda. That left to ourselves, we are not faithful. Que si nos dejamos a nosotros mismos no somos fieles. But Lord, we know that by your Spirit, you have given us what we need to honor and love you. Pero sabemos que por tu Espíritu nos has dado todo lo que necesitamos para honrarte, para servirte. And love and serve one another. Y amarnos y servirnos los unos a los otros. God, we pray that you would make your word dwell richly within us. Señor, oramos que puedas hacer que tu palabra pueda morar ricamente, abundantemente en el corazón de todos nosotros. That you would teach us to be those who are peacemakers. Que nos enseñes a ser aquellos que sean buscadores de la paz y de la unión. And more than anything, that we would reflect the gospel of Jesus Christ in all that we do. Y más que nada que podamos reflejar el Evangelio de Cristo en todo lo que nos llamas a hacer. Then we know that you will use us in a powerful way, Y allí sabremos que vos nos estás utilizando en una forma poderosa and that our ministries will thrive y que nuestros ministerios van a crecer because of your goodness por causa de tu bondad and for your glory. y para tu gloria. In Jesus' name, Oramos en el nombre de Jesús. amen. Amén.